Buenas tardes, mi nombre es Fernando Martínez Pérez, estudiante del doctorado por la Universidad de Expro, doctorado en educación. Vengo a presentar los avances de mi investigación, los capítulo 1, marco contextual, capítulo 2, marco referencial y capítulo 3, marco filosófico. De mi tema de investigación, evaluación de la reforma educativa a través del indicador de eficiencia terminal en el Cebeta 44 en Yajalón, Chiapas. El asesor de la materia es el doctor Justino Ramírez Rodríguez. En el marco contextual, en cuanto a la formulación del problema, con la implementación de la reforma educativa en el Cebeta número 44, no se han mejorado los indicadores de eficiencia terminal ni se ha tenido una disminución de la deserción escolar. Entonces surge la pregunta o la necesidad: ¿cuáles son los factores que afectan la implementación de la reforma educativa que inciden en el desempeño académico de los alumnos del Cebeta 44 en el ciclo escolar 2020-2021? Ese sería entonces el planteamiento. ¿Cuáles son los factores que inciden en este problema? Existen diferentes especialistas que analizan la reforma educativa, sin embargo, ninguno de ellos ha hecho estudio aquí en el Cebeta 44, por lo tanto no existe un estudio relacionado a este tema. Así que esta investigación permitirá detectar las deficiencias, las desviaciones en la aplicación de la reforma educativa en el plantel. Ello va a permitir plantear estrategias de solución y poder mejorar los procesos académicos. En cuanto a la ubicación del municipio, el municipio de Yajalón se ubica en la parte norte de Chiapas. En la cabecera municipal de este municipio se encuentra el Cebeta 44, Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 44. Y tiene una población total escolar de 888 alumnos, el cual el 70% de esta población es mestiza, es decir, de hablante español, y un 30% de la etnia centales y choles, más o menos, de un 20% cental y un 10% de chole, ¿no? El plantel brinda servicios académicos a los municipios de Chilón, Tila, Tumbalá, Sabanilla y por supuesto Yajalón, ya que no existe otro Cebeta que brinde este servicio educativo aquí cercano. Este es el plantel donde yo laboro. Es una institución creada en 1975, ubicado en Yajalón, Chiapas. El objetivo general es evaluar la implementación de la reforma educativa en el plantel y determinar qué factores inciden en el desempeño académico de los alumnos y la baja eficiencia terminal para el ciclo escolar 2020-2021. Dentro de los objetivos específicos está determinar qué aspectos de la reforma educativa impiden su pleno desarrollo en las actividades que se realizan en el salón de clases. Determinar si las estrategias que se aplican en el plantel están conforme a los lineamientos, lo que marca la reforma educativa, o en qué está la desviación o lo que no se ha comprendido. Entonces, otro objetivo específico es identificar cuáles son los problemas técnicos, académicos, culturales que afectan la aplicación de la reforma aquí en el plantel número 44. ¿Qué factor o qué elemento está interviniendo para que no se desarrolle conforme a lo establecido en el marco legal? El marco referencial, aquí tenemos las investigaciones internacionales. Amos Muñoz establece el proceso de cambio de educación en una escuela básica artística en Chile. Aquí prácticamente está refiriendo que esta escuela pues es una escuela que está orientada a la educación artística. Sin embargo, pues también la reforma educativa aquí ha tenido un efecto no tan positivo. Otro estudio es Paraguana Marcos 2011. Trabajo docente y la deserción escolar en Perú. Pues aquí existe una clara disyuntiva entre la decisión de trabajar o ir a la escuela.
para el cual la reforma educativa no plantea una alternativa o una solución. A nivel nacional tenemos también las investigaciones a cargo de Moreno Olivo. Dice evaluación del aprendizaje para el aprendizaje, reinventar la evaluación en el aula. Reflexiona sobre la importancia de la evaluación en los procesos de enseñanza, de aprendizaje, en sus dimensiones éticas, pedagógicas, psicológicas, institucionales en el aula. También tenemos Mendoza Gómez, la reforma educativa en Veracruz. Aquí analiza la reforma educativa desde el nivel primaria, con el propósito de establecer políticas sociales, económicas y culturales y contrarrestarlas, es decir, compararla con las disposiciones y posiciones y las acciones de los docentes en la lucha de la reforma. En cuanto a las investigaciones locales, se ha tenido muy poco. Lo más cercano que tenemos es la de Cepeda Carpio, 2013. La deserción escolar, un estudio en el caso de estudiante de colegio bachilleres, plantel 59 en Pántelo, donde se analiza cuáles son los principales factores que inciden fuertemente en la deserción escolar, llegando a la conclusión que la deserción escolar está motivada en la cuestión de actitud tanto de los padres como de los alumnos. Pano Fuentes, Carolina, 2019, hablando sobre apuntes para una nueva reforma educativa en México, establece que la educación indígena en el marco de la reforma educativa no ha sido beneficiado, sino que no ha tenido una educación de calidad ni mucho menos equitativa. Por lo tanto, encuentra seria deficiencia. Entonces, la reforma educativa no cobertura o no cubre las necesidades de la educación indígena. Más bien sería la cuestión de ciudades grandes desarrolladas que cuentan con bastante tecnología. Dentro de las bases legales de este proyecto está el artículo 3º constitucional, que habla sobre la educación gratuita, laica y obligatoria. Pero también otros aspectos normativos que hablan de la educación media superior, agropecuaria y ciencia del mar, que lo estipulan en la base de la educación normativa, ¿no? Además, se cuenta con los acuerdos secretarial 442, que se refiere al Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad, el 444, que refiere a las competencias de los alumnos, 445 establece las modalidades educativas, y 447 que se refiere a las competencias docentes que imparten la educación media superior. La hipótesis planteada aquí establece que el 31% de los alumnos de no ingreso de cada generación no logran concluir con sus estudios de bachillerato. Esto se debe posiblemente por una deficiente implementación de la reforma educativa en el plantel. En cuanto a la cuestión del marco filosófico actual, en donde interviene la concepción del investigador, en esta situación se habla sobre la demarcación de hechos. Desde que se implementó la reforma educativa en el plantel, ha surgido una fuerte necesidad por saber cuáles son los efectos, tanto positivos o negativos, que ha aportado o brindado educación en el CBETA 44. Entonces aquí se trata de determinar realmente cuál es el efecto, dado que no existe otros investigadores que hayan tocado este tema. En cuanto a las variables, la reforma educativa sería la variable independiente, y la variable dependiente serían los indicadores académicos como la eficiencia terminal, es decir, la cantidad de alumnos que egresa en cada generación, y el abandono escolar, es decir, los alumnos que dejan de estudiar o desertan de los planteles. Entonces, vamos a ver cómo estos indicadores están en función de la reforma educativa. Se supone que la reforma educativa plantea mecanismos para elevar la eficiencia terminal y reducir el abandono escolar en el plantel. La concepción filosófica. Para evitar que la concepción filosófica del investigador influya o pueda sesgar los resultados de investigación, entonces se tomará de los puntos de vista de otros investigadores que estén relacionados con el tema de la reforma educativa. Con ello, y a través de una metodología establecida bajo el esquema científico,
epistemológico, se podrá tener un resultado cercano a la realidad, es decir, que esté conforme la que sería una investigación científica. En el contexto nacional tenemos investigadores como Bonal, establece que la educación brinda ventajas comparativas en la globalización y que eso permite a un país ser más competente que otro. Narro establece que el doctor Narro, ex rector de la Universidad Nacional de México, establece que México requiere un cambio urgente, dado que no avanza en lo económico, tampoco en lo político. Y establece que si seguimos haciendo lo mismo, tampoco vamos a tener una mejora, por lo que la reforma educativa es algo necesario porque aporta nuevos elementos. González 2018 dice, los cambios no deben solo ser en el papel, sino también en el plano práctico. Es decir, que no solo desea de escritorio, sino que hay que llevar a la práctica y poder analizar los efectos. En el contexto internacional, la reforma educativa se ha dado a nivel internacional. De acuerdo a Ceballos, establece que en todos los países existen leyes de este tipo. Existe una fuerte necesidad para mejorar la calidad educativa y hacerlo más competitiva cada vez, ya que muchos países se han dado cuenta que a través de la educación se desarrolla la tecnología y la ciencia, lo cual hace competitivo a un país de otro. Evolución del tema de estudio en el CBT 44. Desde que se implementó o se puso en marcha la reforma educativa, se ha observado que existe una diversificación de las técnicas de enseñanza. Algunos docentes han transitado de lo tradicional al modelo por competencias. Sin embargo, no se ha dado más un análisis sobre este tema. Evolución del tema de estudio en CBT, como se dijo, se transita de lo tradicional al modelo por competencia. Sin embargo, no se ha determinado la eficiencia de la reforma y tampoco existe alguna evaluación de este tema. Es decir, se ha implementado, pero no se ha valorado o ha hecho un estudio que aborde este tema. Por lo tanto, una evaluación así no se ha tenido y un desarrollo pues ha sido lento, ¿no? Pano 2019, hablando al respecto de la reforma educativa desde la escuela indígena, considera que, pues ahora sí que escuelas como el CBT 44, ubicado fuera de lugares o ciudades desarrollados, existe un lento desarrollo y que no cobertura mucho. CPA 2013 establece que la selección escolar en Chiapas se da por la cuestión de falta de cultura y un poco la falta de recursos. De las referencias bibliográficas, aquí tenemos que son 31 que sustentan a la presente investigación, divididos en autores internacionales, nacionales y locales. Pues esto ha sido la exposición de los avances de mi tesis, evaluación del impacto de la reforma educativa a través del indicador de eficiencia terminal y deserción escolar en el CBT 44. Por su atención, les agradezco.